Señores, ahí estamos hablando, cuidadito con violar los derechos humanos de la gente, a que goce, que Zaida beba. Oh, wow, 809-540-1065 y 1809-1065 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotras a cabina y hacerle las preguntas, otra vez, hacerle las preguntas a la magistrada Danisa Cruz. Y dejamos una pregunta en el aire, y es sobre el tema de si yo voy a un lugar, voy a un lugar y me dicen que a mí me lo han dicho. Tenemos pero eso era antes de que tú me conocieras. Obviamente. O sea, hace 20 años, no, 25. Antes de 18 años atrás, antes de yo ser fiscal, porque me lo hagan ahora. Y eso, que no tiene el color mío. Sí. Ese otra. O sea, también. Así, ajá, qué bueno que me lo dijo Jennifer. Usted es de tez morena o negra, y entonces, no, usted no puede entrar. ¿Me viola mis derechos humanos ahí? Claro que sí. Para responder lo de Jennifer, Ajá. a modo práctico, hasta tomar alcohol y disfrutar, escuchar una música en específico, es un derecho fundamental. Hay dos derechos. Ay, mi madre, oigan eso, que grave que le gustan eso. prohibir mucho a la gente por ahí. Grave eso, que eso El del es importante libre para la desarrollo gente de hoy. la personalidad, ese es uno, y el derecho a la felicidad. Porque aunque ustedes no lo crean, existe el derecho a la felicidad como un derecho humano reconocido por Naciones Unidas también. Toquiti, Jennifer. O sea, que, mire, yo hoy aprendí que el derecho a la felicidad es un derecho humano. Cuidadito con el que quiere estropearme a mí mi derecho humano. Aplíquelo. Prepárese. Sí, lo voy a aplicar. Bueno, y respondiendo Ajá. ya de manera concisa y seria, que cuando existen estas acciones discriminatorias, porque evidentemente cuando te dicen nos reservamos el derecho de admisión porque usted no tiene el color adecuado, no tiene el peinado adecuado o no tiene realmente La ropa, bueno, supuestamente. tenemos un tema. El código de vestimenta. Sí, pero eso nosotros lo estamos regularizando, porque así como existe un derecho, Existe un deber. existen los deberes. Okay. Que después vamos a caer también Totalmente a de ese acuerdo. tema. De acuerdo. ¿Qué pasa? Nosotros, ante esa situación que era recurrente en nuestro país, de nos reservamos el derecho de admisión, no pueden entrar porque usted realmente era a veces por temas de color o de clasismo. Nosotros hicimos una resolución en el 2014 porque la discriminación, cuando eso ocurre, usted está violentando no solamente un derecho humano, sino usted está cometiendo un delito penal, que está contemplado en el artículo 336 del Código Penal. ¿Qué pasa? Nosotros ante esta situación, y un caso que fue bien famoso en aquel año, que sucedió en una discoteca, en un bar, hicimos una resolución, o el procurador de entonces hizo una resolución, donde se eliminaba toda clase de discriminación en bares y restaurantes. Se contempló que todos los fiscales a nivel nacional tenían que poner en ejecución esta resolución, donde supervisarían que los bares y restaurantes de nuestro país, bares, restaurantes, plazas, todo lo que fuera donde se brindara un servicio, un bien o un servicio, no puede decirte a ti simplemente, tú no puedes entrar sin darte una explicación. ¿En qué sentido? Nosotros pusimos un párrafo dentro de la resolución que le permite a los dueños de bares y restaurantes establecer solamente códigos de vestimenta, pero códigos de vestimenta que estén dentro de los parámetros normales, de que, bueno, yo tengo un restaurante super fancy y tú no me vas a ir con unos jeans rotos o tú no me vas a ir con unos tenis todo sucios. Se le permitió que solamente pudieran alegar el tema de código de vestimenta, pero tenía que estar establecido en la puerta del restaurante. No es de que yo me lo voy a inventar cuando usted llegue allá, no, tiene que estar establecido. Y de hecho nosotros tuvimos recientemente reuniones con azonadores y con ADERES
que es la Asociación de Bares y Restaurantes y la Asociación Nacional, la de Hoteles y Restaurantes, y hicimos unos acuerdos de trabajo donde se está implementando que todos los restaurantes que sean parte de estas asociaciones tienen el letrero donde establece cuál es el código de vestimenta permitido en su restaurante. Ok. Si yo entiendo que se me han violado mis derechos humanos, ¿dónde yo debo de ir? Bueno, ¿quién me protege a mí mis derechos humanos? ¿Quién? Si se trata de un delito penal, como es el tema de la discriminación, abusos policiales, el tema de violencia de género, trata de personas, que también es un delito de lesa humanidad, ejecuciones arbitrarias, retenciones ilegales de personas, que también es una violación que últimamente la hemos estado escuchando, por ejemplo, en las clínicas, que a veces no permiten que las personas salgan si no han pagado la cuenta, por ejemplo. Son temas que nosotros, desde el Departamento de Derechos Humanos, acompañamos a las fiscalías a nivel nacional, porque todos los fiscales a nivel nacional tienen la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. O sea, una llamada, un trato digno, no estar retenido más tiempo del plazo constitucional sin que se le dé una decisión. Son más o menos por ahí que va la cosa, ¿no? Además de que si existe, por ejemplo, un acto discriminatorio, cualquier fiscal en una fiscalía ordinaria tiene que recibirle la denuncia. Okay. Aunque como Departamento de Derechos Humanos se comuniquen con nosotros para darle el acompañamiento y la asesoría, para indicarles cómo debe de ser tratado el caso, ya que fue a nosotros que se nos dio la responsabilidad de dar cumplimiento, por ejemplo, a la resolución de acceso a bares y restaurantes. Y realmente a nivel nacional nosotros como fiscales tenemos esa responsabilidad de garantizar esos derechos. Justamente también el tema de las poblaciones vulnerabilizadas, que muchas veces son dentro de las mismas instituciones del Estado, son discriminadas al momento de recibir una denuncia. Jennifer, antes de usted decir su inquietud, yo he visto, y creo que lo he dicho muchas veces, que yo he visto en aeropuertos y en tiendas en otros países, claro, en países desarrollados, gracias, que hay gente, adultas mayores como cajeras, adultas mayores o adultos mayores en los supermercados, personas con algún tipo de discapacidad, trabajando, laborando con sus sillas de ruedas. Recuerdo que en un aeropuerto, creo que el Benito Juárez en México, yo veía una persona que trabajaba en migración con silla de ruedas. No es tan fácil y tan común verlo aquí en RD. ¿Por qué, magistrada Danisa Amparo? Bueno, es un tema cultural. Todavía nosotros estamos trabajando con romper con el estigma de que las personas adultas mayores ya cumplieron un rol en la sociedad, y no es así. Su rol más importante es ahora, cuando ya usted tiene la experiencia que nos falta a nosotros. Entonces, yo creo que hay que seguir promoviendo. De hecho, lo he comentado con el director de CONAPE, hacer un proyecto de ley o incentivar a las empresas públicas y privadas con políticas públicas tendentes a que nuestros adultos mayores puedan tener o una cuota o un trato diferenciado. Por ejemplo, si solamente pueden trabajar media jornada, que trabajen media jornada, pero que puedan tener una vida activa. Necesitamos un adulto mayor activo. Y cuando una persona es desvinculada por ser adulta mayor, entonces está siendo discriminada. Mucha gente, bueno, entonces, magistrada Danisa, que encuentro mucho trabajo. Sí, discriminada, Jennifer Peguero. Magistrada, nos envían una pregunta aquí a través del DM de Instagram y dicen que los derechos humanos solamente aparecen cuando se trata de delincuentes. ¿Eso es así? Bueno, sí.
¿Saben por qué? Porque mucha gente dice, y los derechos humanos, entonces protege al delincuente, y los derechos humanos de la gente que son abusadas. Hay mucho. Hay una satanización al tema de los derechos Sí, humanos. sí. Lo que pasa es que los derechos humanos existen para ser el ente de equilibrio entre un Estado opresor, o mejor dicho, cuando toda la maquinaria de un Estado va encima de una persona, de un civil, existen los derechos humanos para que no sea avasalladora, sino que pueda haber un equilibrio entre lo que es el aparato estatal y lo que son los ciudadanos. Realmente no es los delincuentes que tienen derechos humanos, todas las personas tenemos derechos humanos, pero para nosotros saber eso tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son las vías para reclamarlos. A mí misma me han dicho, no, que tú vives defendiendo a delincuentes. Yo no defiendo a delincuentes. A mi oficina, así como yo quiero que se le garanticen los derechos a la persona que ha cometido un delito, porque también decir delincuente es un poco discriminatorio. También me pongo en el papel de la víctima y veo cómo esa víctima necesita del apoyo también de nosotros como Estado. Entonces, no es que solamente eso, yo creo que la vida es un equilibrio y que las cosas, Totalmente. Lo que tenemos que hacer es hacerla bien. Y que así como existen derechos, también existen los deberes humanos, porque en la misma declaración se establecieron no solamente derechos, sino también deberes, porque las leyes existen justamente para ordenar el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué hace la Unidad Nacional de Derechos Humanos y el Departamento de Repatriados? Al revés. A ver, dele, explique bien que usted es la dueña de su negocio. El Departamento de Derechos Humanos, nosotros ascendimos de ser una unidad creada en el 2011 a Departamento de Derechos Humanos en el 2019. Que conoce casos sobre violaciones a derechos humanos a nivel nacional que se han asignado, por ejemplo, por la Dirección General de Persecución, las denuncias que nos hacen a nivel internacional, tanto en la Comisión o en el Sistema Universal y en el Sistema Regional, de los cuales República Dominicana es parte. A nosotros nos corresponde responder estas denuncias e investigar estas denuncias que se hacen en esos conclaves internacionales. Siga, que yo sé que hay más. Claro, además de realizar los informes periódicos que nosotros como Estado hemos asumido los compromisos, por ejemplo, con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el examen periódico universal, la CEDAW, que también, todas las convenciones de que República Dominicana es parte, tienen un comité de expertos que analiza cuáles son los avances que nosotros como Estado hemos tenido. Entonces a nosotros nos corresponde recabar las informaciones de las distintas dependencias y hacer los informes. También nosotros promovemos políticas de acceso a justicia a grupos vulnerabilizados dentro del Ministerio Público y recibimos y acompañamos las denuncias que ocurran en el territorio nacional de violaciones a derechos humanos dentro de un proceso penal. Comunidad de reinserción, entre otras cosas, porque realmente, miren, somos como enlace, trabajamos en la Comisión Nacional de Refugiados, representamos a la institución en la Comisión Nacional de Refugiados y en la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, y somos vicepresidente de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que preside el MIREX. En el Plan Nacional de Derechos Humanos tenemos el 60% de la responsabilidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene República Dominicana, la tiene la Procuraduría General de la República. Además, reciben a todas las personas que con condición de discapacidad o no ven vulnerados un derecho. Me consta el rol que juega el Departamento de Derechos Humanos, no solo para la Procuraduría General de la República, para los ciudadanos de la República Dominicana, la sensibilidad, la nobleza, el don de gente, la empatía que acompaña la labor
que dan de manera honesta, íntegra y de todo corazón realiza la magistrada Danisa Cruz. Rol que hoy, día 10 de los Día Internacional de los Derechos Humanos, reconocemos, la celebramos, la honramos, no solo por la condición de humana, sino por el trabajo humano. Para mí, Danisa Cruz es la cara, el rostro humano de la justicia dominicana. Por eso te celebro en el día de hoy, amiga. Te celebro, y qué manera de celebrar públicamente tu día, y digo que es tuyo porque tú has creado, tú has hecho de tu trabajo una especie de sacerdocio con una vocación increíble, con una solidaridad que se te da de manera natural, porque tú sabes que hay gente que trabaja porque no le queda más remedio, ¿verdad? Y hay gente que va a una oficina, bueno, vengo porque tengo que estar hasta las 4 de la tarde, 4:30 aquí, porque es que me pagan. Es que lo tuyo no es que te pagan, es que lo tuyo es que te das y te donas a la gente, a los grupos vulnerables, como dices tú, a los adultos mayores, a las personas que quizás no piensan como uno, de una quizás preferencia sexual que quizás no es la de nosotros, pero igual respetas y valoras cada una de sus posiciones y sus derechos. Por eso te celebro. Bueno, señora, yo estoy sin palabras con esa. Te celebro. De verdad, se me aguaron los ojos, y realmente yo creo que en la vida uno da lo que tiene y uno así es, repite. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Y eso lo aprendí de mi hogar, de mi casa, de que hay que dar sin esperar nada a cambio. Y si Dios nos permitió estar en esta posición, fue con un propósito. Y yo sé que seguiremos ahí hasta que Dios lo permita, apoyando a todas aquellas personas que necesitan de nosotros. Y realmente para mí es un placer poder servir. Como lo que tú haces es servir, desde sirves desde la nobleza, y eso no es común. Por eso mi reconocimiento público ante ti, porque como no es común, de verdad quiero agradecerte en nombre de las mujeres, porque, como decía, la violencia contra ellas, contra nosotras, es una grave violación a los derechos humanos. Quiero seguirte celebrando como mujer, como homóloga, como compañera tuya y también como hermana de vida, que te elegí yo. Sí. Que nos elegimos mutuamente. De verdad que te admiro muchísimo, amiga, y todos los éxitos del mundo, porque Dios Dios no deja en vergüenza a sus hijos, y Dios acompaña al justo, y tu trabajo es precisamente de justeza. ¿Tú sabes qué dice mi mamá? ¿Qué? Que los pájaros de la misma especie siempre andan juntos. Por eso andamos juntas. Señores, Danisa Cruz, muchísimas gracias. Y de esta manera, pues conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora nos vamos a una pausa brevísima. Seguimos con muchísimo más de Trátame Bien. No le cambie.